ahora sí. Vamos a tener una serie de patologías más adelante donde vamos a tener que saber identificar y diagnosticar distintos patrones. Pues, vamos para afuera, muchachitos. Vamos. Vamos, Hugo. Vamos. 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 Vamos, chulo, sí, vamos. Vamos para afuera. Ven. Ven, Lilo, tú también. Ven. Vamos. Jueguen ahí afuera. Jueguen ahí. Pues sí, entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de diagnosticar qué es lo que tiene el paciente, predecir según diferentes laboratorios o comprender cuáles serían los ahí está, perro. ¿Cuáles serían los hallazgos que nos permitirían distinguir, como mencioné, y diagnosticar a cada una de estas? No es difícil, es complejo, que son muchas cositas. Un pequeño paréntesis. Si ustedes se fijan, lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora, en lo que nos hemos concentrado es en entender cosas. Y como yo le mencioné una vez, y le repito, saber cosas es solamente una parte de la preparación. Posteriormente van a tener que aprender a manejar preguntas, como a desarrollar lo que yo llamo el tigueraje de las preguntas, saber qué ver, qué están viendo, identificar qué es importante o no. Lo digo a propósito de la preguntita de esta tarde. Ustedes llegarán a ese momento. Naturalmente ya Dianora se está fajando con eso porque ya técnicamente tomó la totalidad de las tutorías. Pero para que sepan y no se encuentren frustrantes, si algún día o más adelante se encuentran con esas circunstancias, donde te va a una pregunta en la que usted de verdad no va a tener ni idea, y no solamente eso, sino que aún usted leyendo la respuesta como que no va a entender mucho. No se preocupen cuando vean eso. Eso es un asunto de fases. No es su momento todavía. Por si acaso. O sea, hago el comentario porque sé que hay algunos Solange y demás que están utilizando ambos. Y las preguntas de ambos tienden a ser así, donde tú tienes un contexto completo y un solo detalle, literal, un solo detalle, es lo que te orienta hacia la respuesta. Como les mencioné esta tarde, ahí el truco era que aumenta en inspiración. Todos los ruidos del corazón derecho aumentan con la inspiración y todo lo de corazón izquierdo disminuyen, porque respectivamente aumentan el prilo del lado derecho pero lo disminuyen del izquierdo, o sea, el lado izquierdo del corazón. Ahí eso era lo único indicativo, más nada. Como ustedes mismos mencionaron, no tenía como evidencia de tener endocarditis en ese momento, pero ¿y si ella sencillamente tiene una disfunción valvular de una endocarditis que lo dio hace mucho? Subaguda. O sea, que no tuvo mucha sintomatología, o que tuvo sintomatología aguda. Y la trataron y sencillamente no lo dice ahí, no tiene por qué decirlo, porque este hallazgo se supone que tiene que dirigirlo a usted. Y por eso es que yo le digo que en este examen y en general en la preparación, usted tiene que enfocarse en entender las cosas. Porque esa pregunta era una pregunta de exclusión, donde usted tiene que buscar entre las respuestas cuál es el único tipo de murmur, la asociación con el único tipo de murmur que podría aumentar en inspiración. Y el único que estaba relacionado ahí era daño de válvula derecha y dentro de las razones, si no me las recuerdo, endocarditis.
Hybrid user, porque eso es lo que le estaban preguntando, asociación. Entonces esas son preguntas del tercer, cuarto nivel. Para que no, o sea, se lo hablo y se los explico para que no sientan frustración si ahora ustedes ven ese tipo de cosas y se sienten un poco en el aire. Eso, eso se cura es estudiando con el tiempo y haciendo preguntas y viendo los diferentes escenarios y entendiendo naturalmente, como les he dicho, la lógica de las preguntas. Antes de iniciar, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto anteriormente o qué? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta el momento? Para confirmar, Giordano, entonces que en inspiración, ¿qué es lo que aumenta? ¿Qué ruido es? Disculpa que no. Mira, nosotros ya vimos que cuando tú inspiras, bueno, disminuye la presión intratorácica, se expanden los pulmones. Ya habíamos hablado que el efecto que eso tenía era aumentar el retorno venoso, ¿verdad? Eso lo habíamos visto. El retorno venoso aumenta cuando tú inspiras. ¿Qué sucede? Si tú tienes un problema valvular aquí en el corazón derecho, si tú estás mandando más sangre a esta cavidad, va a aumentar el murmur. ¿Qué sucede? En inspiración también llega menos sangre, o sea, por lo contrario, al corazón izquierdo llega menos sangre. ¿Por qué? Porque como los pulmones se están expandiendo, la mayor parte de la sangre que sale del corazón derecho se queda perfundiendo, se queda dentro del parénquima pulmonar. Menos sangre llega aquí. Por eso, inspirar aumenta los sonidos valvulares derechos y disminuye los izquierdos. Bien. Ok, ok. Entonces, ese hallazgo estaba ayer, el único que era indicativo de que el problema estaba aquí. Claro, hay más cosas, hay más cosas. Es bien fina la pregunta. Bueno, de eso se trata ambos, por eso que yo lo recomiendo. Ambos, para tú diferenciar una cosa de otra, tú tienes que saber muy bien qué es lo que está pasando. Si no, no hay para nadie. Muchas veces las diferencias entre una respuesta y otra son cosas casi absurdas, pero desde una buena perspectiva. Absurdo de que tú tienes contra de que sabe de verdad y está muy bien ubicado. Por eso que yo lo recomiendo. Y Google tiene preguntas así, pero no son la mayoría. Es bien duro ese banco. Sí, es fuerte, es pesado. Pero Sí, es naturalmente, pesado. cuando tú salgas de ahí, mira, Google, no es que te vas a ganar porque nuevamente abordan cosas diferentes, sino que vas a ir más suave. Y ya vas a ir Cogen con la una cosa como que base. están escondidas, cogen la cosa como que están escondidas en el libro para preguntarla. Dios mío. Sí, ambos a mí me gustó por eso y por su que te obliga a reconocer detalles y, Exactamente. Ujú. y Entonces, por ¿qué era lo otro? Y por la biblioteca. A mí me encanta eso, esa biblioteca me encanta. Giordano, entonces, ¿en qué tiempo más o menos tú crees que uno pueda terminar el ambos? ¿Qué tiempo tú crees que uno debería dedicarle? Full, después de la fase dedicada. Porque, por ejemplo, yo estoy con el USMLE-RX. Por ejemplo, antes de entrar a ambos, tú me dijiste como que lo más recomendable es entrar a ambos, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tiempo debo de darle más o menos a Espérate ambos? que se me está embromando un oído. Dime ahora. O sea, yo que tengo USMLE-RX, Ajá. creo que varias personas también en el grupo que tienen USMLE-RX. La fase dedicada, ¿qué tiempo más o menos tú crees que uno puede terminarlo? ¿Cuántos meses uno debe de comprar más o menos como ¿De para qué? ambos? Bueno, yo les Para dije, si ustedes están utilizando, por ejemplo, Arex, ustedes sencillamente lo que pueden hacer es un periodo de transición. Y para disminuir los costos, ustedes hacen un mes full dedicado. Ambos creo que son como 2.600 preguntas que tiene solamente. 2.600, ustedes ponen entre Ellos me 200. pusieron como, yo hice un, ¿cómo se Perdón, tienen dice? que haber más porque 2.600 de CK tienen que ser casi 3.000 de hecho.
ellos como en 45 días viendo como 20 preguntas, yo creo. Algo así como que me dividieron. O viéndola como interdiario, una cosa así. Sí, Yo te eso voy es a lo que te decir digo. ahorita. Realmente, miren, Ujú. ambos, de que full puesto. O sea, en un mes y medio ustedes lo hacen. Eso Ujú. no es que hay muchas preguntas ahí. O sea, no hay tantas como en York, que hay casi 4.000. Entonces, ustedes pueden, por eso le dije, referente a costos, ustedes pueden hacer este asunto en un mes y medio, cogerlo en serio, full de verdad, y ya, después que usted hace eso, o incluso si no se quiere volver loco, que por lo menos haga la mitad, por lo menos el 50%, y después ya, que usted tenga una buena base de preguntas, que ya le haya cogido como el truquito, la maña, que usted ya no le pese hacer 80 al día, ahí usted se mete a Google, porque es que yo se lo digo, si ustedes se meten de inicio para allá, no van a aprovechar el banco, van a yo no sé cuántas, no puedo decir el número, pero las primeras sesiones que usted va a coger le van a pasar por arriba y va a descuidar ese material, que es, como yo le he dicho, sagrado. Es sencillamente mi recomendación. ¿Qué usted puede hacer? Yo no sé cuánto es un mes de ambos, no creo que sea mucho, tiene que ser como $70, 60, algo así. Y posiblemente mañana Franz les va a hablar de la actividad que se va a hacer con ambos. Y yo le dije que supuestamente ellos dijeron que iban a darle un descuento especial al grupo por ser de Latinoamérica. Y ustedes pueden comprar ahí lo que les interese, guardar el banco, porque ustedes posteriormente le dan 6 meses para activarlo y ya lo usamos para adelante. Pero yo no les recomiendo que entren de una vez ahí. Nuevamente, son recomendaciones. Ustedes son libres de hacer lo que crean mejor para usted. Pero aquí es mejor. Miren, por ejemplo, yo estoy harto de la vida, no sé si se me nota. Yo debía haber salido de este examen el 20. Al final yo lo cogí chill y yo tenía para elegir entre 3 y 9 o 1 y 9, no me acuerdo. Y déjame cogerlo el 9, nada más para eso. Para yo saber de que mejor hice más a que hice menos. Porque ese examen tú te sientas y ya, tú no puedes decir darle para atrás, tú no puedes darle para atrás. Ni decirle, oye, yo quiero cogerlo de nuevo, a menos que te queme. Y naturalmente eso no es lo peor que usted le puede pasar, pero son cosas que se evitan. Y esto es en serio, delicado. Y hay mucho dinero. O sea, el examen cuesta 900 y pico. Si usted lo coge en Santo Domingo, sube como a 1.000 y pico. Entonces, y fuera de eso, nota, señor. Ustedes no se quieren descuidar con eso. Porque es lo que va a determinar qué es lo que usted va a hacer con su vida, literalmente. Jordana, Ajá. Sí. eh, ¿se pueden tomar los dos exámenes aquí en Santo Domingo? Sí, era el CS que no se cogía ya, pero ya como eso no existe, eso no es un problema. ¿Tú has utilizado el add-on de ambos con Anki? Yo lo llegué a utilizar, yo lo llegué a bajar y a ponerlo, pero al final, eh, yo no lo encontré como tantas cosas, porque si yo quería leer algo, yo lo que iba era naturalmente a mi biblioteca o a mi First Aid. Pero no está de más. Y tiene, la única cosa, yo no lo utilicé tanto porque tiene una limitación, que es que para que las cosas de ambos te salgan en Anki, tú tienes que copiar directamente el texto desde la página. Y muchas veces yo no estaba en eso. Eh, Pero ahora, yo lo bajé hoy. No lo he usado de que, pues, yo lo bajé ahorita. Y con el costo que con el banco de Anki que yo estoy usando, te aparecen los temas, o sea, porque como, está prehecho. Y ya ajá, ellos por eso, porque eso que tú estás viendo es de que cuando tú los sombreos le das, ¿qué te sale? Eso es algo que tú ujú, tienes que hacer manual cuando tú haces tus flashcards. Nuevamente, ujú. usted ahora mismo no le afecta mucho eso de hacer asunto prehecho, pero eventualmente van a tener que hacer las suyas, o deberían hacer las suyas, nuevamente a su preferencia, pero eso hay que hacerlo de manera manual, una por una, entonces, Ah, no, así no, eso así no, no, no está sirve, bien, pero, está bien, o sea, está bien, está útil, pero no fue para mí.
Yo Como me quería... está pareciendo a mí, es heavy, porque los temas, por ejemplo, dice, Atmósfera de influenza, tú te pones arriba, donde está la palabra sombreada, y ahí te sale imágenes y te sale la definición y una cuanta información. Y si le quieres dar para leer más, te vas a la biblioteca. O sea que creo que le voy a sacar provecho. Eso es útil, es chulo, pero nuevamente no, por lo menos en mi caso no se adaptó Sí. a mis Ujú. intereses. Pero está bien, o sea, no está mal, no está de más. Déjame ver, yo creo que eso sería más útil, por ejemplo, para alguien que esté literalmente como iniciando desde cero, que tenga como muchas lagunas o no tenga mucha cosa clara y necesite eso como estar revisando conceptos básicos de la cosa que está viendo. Pero Okay. existe. Yo, de la manera que yo, por ejemplo, en el caso de ustedes, lo consideraría hacer eso en cosas específicas, no con todo. Por ejemplo, si usted siente que no maneja bien uno que otro concepto de un asunto, o usted cree que cuando eso le salga, va a necesitar más información básica para entenderlo, pues ahí usted podría tomarse el tiempo para eso. Pero no con todo, porque entonces le va a consumir mucho tiempo. Sí, no, eso es opcional, porque eso es si uno quiere que uno se pone encima de la palabra, ¿no? Por Ujú. ejemplo, conmigo en micro, que hay cosas que todavía a mí se me olvidan, eso yo sé que me va a servir, porque así no me tengo que ir al libro directamente a estar buscando eso. Sí, pero en cosas seleccionadas, no hay todo, pero en selección sí me parece interesante. Rafael, yo te respondí. Rafael, no se murió. Bueno, vamos a esto. Miren, como lo había mencionado, tienen que saberse bien las capas, diferenciarlas, sus características, por lo menos así, generales, histológicas, que si aquí le ponen A, B, C, que usted sepa de qué le están hablando, esté ubicado, que sepa cuál es la capa más superficial y cuál es la más interna. Y nuevamente la regulación no va a servir mucho. En el grupo yo anoche les puse dos cosas. Señor, ustedes no sirven para recordarme cosas y yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo cuáles fueron. Yo no me acuerdo de una que fue DHEAS. La otra. Miren. Dehidroepiandrostenediona fosfato. Eso es importante. Mírenlo aquí. Alkaline phosphatase. La otra era ALP. Alkaline phosphatase. Tengo algo que aclararle de estas dos cosas. Miren, DHA. Ustedes ven que ahí dice DHA, que se produce en la zona reticular. Consideren eso como un andrógeno, pero menos potente que testosterona. Ahora, hace lo mismo que testosterona cuando sus concentraciones son muy elevadas. Aquí dice DHEA, pero agréguenle sulfato. DHEA puede salir de varios tejidos, pero DHEA sulfato, del único sitio que sale es de glándula adrenal, por si acaso. Que a veces le preguntan por fuente. Sulfato, del único sitio donde puede salir, el único sitio donde se sintetiza es acá. Lo otro, alkaline phosphatase. Nosotros estuvimos hablando de PTH y mencionamos. Ok. Y mencionamos el perrito de una vez. Y mencionamos. Ay, mi madre. Oreo, muchacho, pero ¿y qué es lo que te pasa? Está parado en la puerta haciendo una bulla. Vamos. Hace bulla para allá afuera. Sí, sigue por ahí. Ve. Sigue. Vete a hacer bulla por ahí. Estoy haciendo una huelga ahí. Nosotros mencionamos que uno de los efectos que tenía la PTH, específicamente en el hueso, era aumentar la resorción ósea. O sea, destruir hueso para liberar el calcio a sangre y aumentar la calcemia.
cada vez que usted resorbe hueso, se libera un marcador a la sangre que es ALP, Alkaline Phosphatase. Por ende, Alkaline Phosphatase, fosfatasa alcalina, es un marcador de resorción, de destrucción de hueso. Entonces, todas las patologías que tengan destrucción de hueso van a tener aumento de ALP. Es un marcador importante. Ahora, hay un problema con el ALP que es no específico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos daños de las vías biliares, ay Dios mío, de nuevo, Oreo, ven, dame eso. Las vías biliares también, cuando son afectadas, dañadas, secretan, se libera a sangre ALP. Por ende, cada vez que usted vea ALP elevada, usted tiene que pensar en que pueda haber un problema en los huesos o que pueda haber un problema en vías biliares. Ahora, ¿cómo usted diferencia entre dónde está el problema de manera general? Haciendo una prueba de laboratorio. Gamma-glutamil transpeptidasa, GGT. Gamma-GGT. Gamma-glutamil transpeptidasa. La gamma-glutamil transpeptidasa solamente se eleva cuando hay daño de las vías biliares. Entonces, ALP se eleva cuando hay resorción ósea y daño de vías biliares. Pero GGT solamente se eleva en vías biliares. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene la ALP elevado y la GGT elevado, eso significa que el problema está en las vías biliares. Ahora, si usted tiene ALP elevado y la GGT normal, busquen los huesos. ¿Estamos claros? Eso es importante. ¿Entendieron? Sí. Seguro. Pues yo no vi eso. ¿A dónde está eso? Yo no sé si lo dice, pero tienen que saberlo. Ok. En hipertiroidismo, hiperparatiroidismo aparece, se menciona. Ujú. No menciona la punto. freeze. Allá adelante. No, lo que iba a decir es, en las patologías es que nosotros vamos a ver eso, pero para que lo tengan pendiente, que lo sepan desde ahora, para cuando hablemos de las patologías óseas y cuando hablemos de patologías biliares, sepan que tienen eso en común y no se lo vayan a encontrar nuevo. Ok, Porque yo entendí sepan lo que que te es algo. explicaste. Ajá. Yo creo que no estoy familiarizada con ese tema porque no me acuerdo haberlo visto. No, eso lo vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Lo que pasa fue que anoche, cuando estaba repasando mis cosas, vi Alkaline Phosphatase y yo, espérense, ¿verdad? Que eso es importante mencionarlo. Miren. Congenital adrenal hyperplasia es una de las preguntas favoritas del STEP. Parece difícil, pero créanme que es una chuchería esto. No es, hay que saberse el patrón. Hay que saberse qué sucede. Hay que entender. Fíjense, esto que ustedes están viendo acá es las vías metabólicas. Yo creo que esto se puede ver mejor. Las vías metabólicas. Sí. Las vías metabólicas que nos permiten a nosotros sintetizar las hormonas que se producen en la corteza adrenal. Miren aquí, GFR, aldosterona, cortisol y hormonas sexuales. Estas son las vías normales. ¿Qué sucede? Clásicamente nosotros tenemos 3 deficiencias enzimáticas que puede causar hiperplasia adrenal. Naturalmente, si son deficiencias enzimáticas, son congénitas. Tú naces con ese problema.
Lo primero que vamos a entender es el concepto de hiperplasia adrenal congénita. Hiperplasia. Sophie, ¿qué era hiperplasia? El aumento del número de células, hiperplasia. Ok, entonces lo que nos está diciendo la patología es que ellos nacen con una condición que secundariamente hace que el aumento de células en la corteza adrenal aumente. Ahora, ¿por qué sucede eso? Fíjense, para que ustedes vayan entendiendo desde ahora una de esas conexiones entre los ejes y manifestaciones. Cuando nosotros hablamos de corteza adrenal, aquí atrás, yo les dije que la regulación era importante. Fíjense. Fíjense en esto un momentito. ¿Dónde está delete? Aquí. Estas son las zonas, estas son las vías metabólicas de cada zona. Nosotros vimos acá que GRH y ACTH son las que se encargan de regular la secreción de hormonas en la zona fascicular y reticular. Ya nosotros sabemos que CRH se produce en el hipotálamo, que la CRH a través del sistema portal con la pituitaria promueve la secreción de ACTH en la pituitaria, y que esa ACTH cuando sale a sangre y llega a la corteza adrenal aumenta la secreción de glucocorticoides y andrógenos. Glucocorticoide, específicamente cortisol. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos ya también que el cortisol cuando lo secreta la glándula adrenal a sangre, ese cortisol viene al hipotálamo a inhibir la secreción de CRH y ACTH. Eso lo sabemos, ¿verdad? El producto cortisol inhibe al eje que promueve la secreción de él mismo de cortisol. Esto promueve que se secrete cortisol. Ah, ya salió cortisol. Pues el mismo cortisol inhibe al eje. Eso lo sabemos. Entonces, déjenme eso ahí. Nosotros estamos viendo nuevamente las tres deficiencias enzimáticas más importantes, clásicas de congenital adrenal hyperplasia. La primera que vamos a ver es 17 alpha hydroxylase deficiency. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Todo comienza por la vía de la zona glomerulosa, y con la 17 alfa hidroxilasa es que nosotros podemos shiftear este proceso que solamente inicialmente me produce aldosterona a la producción de cortisol y de hormonas sexuales. ¿Qué significa eso? Que si yo no tengo 17 alfa hidroxilasa, yo no voy a tener a mi alcance, no voy a poder shiftear el metabolismo hacia la síntesis de cortisol y hormonas sexuales. ¿Eso tiene sentido? O sea, ¿me entienden? Ajá. Sí. Bien. Entonces, guiándonos de eso, ¿cuáles son las manifestaciones generales que vamos a ver? Lo primero que podemos observar es que si parte del colesterol se desviaba, o sea, colesterol lo convertimos en pregnenolona. Si parte de la pregnenolona se desviaba, vamos a decir que hay normalmente
100 moléculas de pregnenolona. Y vamos a decir que 50 se iban para sintetizar aldosterona, 25 para cortisol y 25 para hormonas sexuales. Constantemente se están utilizando esas 100 moléculas de pregnenolona para eso. ¿Qué sucede? Si usted no tiene deficiencia o ausencia de la 17 alfa-hidroxilasa, eso significa que ahora esas 100 moléculas de pregnenolona se van a destinar a producir únicamente aldosterona. Aldosterona, vamos a simplificarlo y vamos a decir que se encarga de aumentar la tensión arterial. Entonces, un paciente que tenga deficiencia de 17 alfa-hidroxilasa, ustedes saben que van a encontrar ¿qué? Hipertensión. Hipertensión. Ya nosotros también sabemos que la aldosterona causa esa hipertensión porque en el riñón promueve la reabsorción de sodio a expensas de la secreción de potasio. Entonces ya ustedes saben que vamos a tener un niño con hipertensión, con hipernatremia e hipocalemia. Porque tenemos demasiada aldosterona. Porque eso es 50 nada más que necesitamos. Pero el otro 50 que se va para acá tiene esa vía bloqueada. Sigue para acá. Entonces ahora en vez de tener 50 aldosterona tenemos 100. ¿Estamos claros ahí? Sí. Bien. Y naturalmente vamos a tener disminución de las hormonas sexuales. Por eso es que ustedes ven aquí la siguiente descripción. Fíjense, vamos a ver si es verdad lo que yo dije. Deficiencia de 17 alfa-hidroxilasa. ¿Qué pasa con aldosterona? Aumenta. ¿Qué pasa con el potasio? Para abajo. ¿Qué pasa con la presión? Para arriba. Aquí no está sodio, pero pongan sodio. ¿Cómo va a estar el sodio? Aumentado. Entonces, ¿estamos bien? Es así. Lo otro, cortisol y hormonas sexuales, para abajo. ¿Por qué? Porque esa vía está bloqueada. Ahora, nosotros también tenemos compromiso de las hormonas sexuales. Sobre todo de las hormonas sexuales masculinas. Por eso es que la presentación física, fenotípica, va a depender del sexo del niño. Antes de que los testículos desciendan, el órgano que se encarga de mantener las secreciones adecuadas de hormonas sexuales masculinas es la glándula adrenal. Y ustedes ya saben de que los testículos, el estímulo para los testículos descender de la cavidad abdominal a el escroto son andrógenos. Y ya después que esos testículos llegan a el escroto, ellos comienzan a secretar andrógenos. Pero antes de eso, todos los andrógenos se secretan en las glándulas adrenales. Por ende, si nosotros bloqueamos la única vía que me da andrógenos, vamos a tener criptorquidia. Nunca van a bajar porque no hay andrógenos disponibles, no se están produciendo. Otra cosa, cuando nosotros hablemos de diferenciación, desarrollo sexual, vamos a ver que tanto las gónadas internas como externas del hombre y de la mujer se diferencian basadas en el estímulo hormonal. Por ende, vamos a tener un niño que no va a tener andrógenos y por ende se va a desarrollar como una niña. Porque no tiene andrógeno. Y si tú no tienes andrógeno, ¿qué es lo que te queda? Estrógenos. ¿De dónde? Del tejido adiposo. Vamos a hablar de eso más para adelante, no se preocupen. Entonces, por eso nacen con genitales ambiguos, pseudohermafroditismo. A eso se refiere de que... A ver si encontramos una foto. Male pseudo... Oh, Dios mío, está... Míralo aquí.
Pseudohermafroditismo. Pseudohermafroditismo es que, si bien es cierto, nosotros tenemos, en el caso del hombre, órganos internos masculinos, los externos, al no recibir el estímulo hormonal, se desarrollan como una pseudovagina. O sea, tú vas a tener testículo, próstata por adentro. Ok. Déjame cerrar aquí. Un ladrón, un ladrón. Ven acá, chiquito. Bueno, sal. Vete. Dios mío. En fin, entonces los genitales internos van a estar ahí, subdesarrollados, pero van a estar, pero los externos, al no tener el estímulo hormonal adecuado, no se van a desarrollar como masculinos. Lo más importante, que la vagina termina siempre en el llamado blind pouch, o sea, no hay útero, no hay ovarios. No se preocupen, que vamos a hablar de muchas patologías y esto va a tener un poquito más de sentido también cuando hablemos la embriología. Pero ya me imagino que más o menos ustedes entienden por qué en el varón se desarrolla una especie de pseudohermafroditismo, que no se desarrollan adecuadamente los órganos sexuales externos. Una pregunta, Ajá. porque yo cuando estaba en el internado vi un caso así, pero al final yo no sé, o sea, la niña o el niño, porque ahora eso solamente pasa en varones. No, puede pasar en niños también. Lo único que todo es por el estímulo hormonal que haya, que predomine. Por ejemplo, tú puedes tener una niña, por ejemplo, clítoris grande. hay Puede tener. una patología que se llama deficiencia de aromatasa placentaria, en el cual se secretan andrógenos de manera normal, pero en la placenta no se pueden convertir a estrógenos, y por ende, si el feto es niña, el estímulo hormonal que va a prevalecer es el de hormonas masculinas. Por ende, sus órganos internos van a ser de mujer, pero los externos van a desarrollarse de una manera masculinoide, como mencionó Yulesi, clitoromegalia, los folds de los labios mayores pueden estar semiunidos, resemblen una especie de escroto. Así que depende de la patología. Más adelante vamos a tener también el síndrome de el que anteriormente llamaban síndrome de feminización testicular o síndrome de resistencia a andrógenos, donde tú tienes un niño XY que se desarrolla como una mujer, literalmente, igualita por todos lados, y todo está bien. Lo que pasa es que no tiene receptores de andrógenos. Ok, Y porque se dan esa cuenta ya cuando llega la adolescencia y no le llega la menstruación, y cuando chequean lo que tiene son 2 testículos por ahí escondidos. Ay, Dios. Esa paciente tenía una vagina, pero como con un, no te diría como un micropene, era un pene pequeño, o sea, Sí. como que no se desarrolló. Entonces al final yo no supe si era hembra o era varón. Eso te puede pasar Muy a ti, común en a Barahona. mí, a cualquiera. Si yo comienzo ahora una mujer y comienzo a darle, bueno, por ejemplo, las fisiculturistas. Las fisiculturistas, cuando comienzan a utilizar testosterona, el clítoris le crece como un pseudopene, porque es un asunto de estímulo hormonal. Claro, es más acentuado mientras más early en el development, eso te pasa, pero crece. El Ok. clítoris crece. Yo llegué a ver pacientes que tenían literal casi un pene, pero era el Sí. clítoris agrandado. Exacto. Ay, Ay, Claro, sí. tiene características morfológicas diferentes, no es que es un pene exactamente, era, vamos a decir, un pene extraño, pero eso es lo que parece. Ujú. Tú no puedes decir que, mira un pene, pero es a lo único que se asemeja de lo que puede estar por ahí. Sí. Tiene que ser difícil. Ay, Dios mío. No, qué Sí, bueno. esa señora ella dio muchísimos viajes a la capital y
Y yo creo que le cortaron, como que le cortaron eso. Bueno, yo no sé bien, porque imagínate, uno en el internado no, después, no sé, Uno en el pero sí, internado y allá, porque allá tú no sabes lo que van a hacer al final. exacto. Ujú. Pero, en fin, sí, nosotros vamos a ver mucha de esa patología chula cuando entremos a desarrollo sexual. En fin, entonces el punto es ya, esto tiene un poquito más de sentido para ustedes. Y nosotros ya, como les mencioné anteriormente, ya sabemos que parte de los estrógenos se derivan de los andrógenos a través de la enzima que mencioné, aromatasa. Por ende, si tú no puedes secretar andrógenos, tú vas a tener en la mujer a largo plazo, podrías desarrollar deficiencia de estrógenos. Y no solamente eso, sino que para el desarrollo de las llamadas características sexuales secundarias, sobre todo la distribución del pelo, ¿cómo es que le llaman esto? El aumento de secreción de las glándulas sudoríparas y demás, son driveadas por andrógenos que van a estar deficientes en estos pacientes. Bien, entonces, ¿entienden esto? Ya saben por qué una cosa sí y otra no. Tiene más sentido. Ujú. Déjame coger otro cuadrito. Muy interesante ese tema. Yo a ver si ahorita le mando unas preguntas que yo vi de ese tema. Mándala, Que mándala. hace un caso con la hipertensión, que un paciente con hipotensión, con caracteres como clitomegalia, muy marcada, ¿sabes? Todo eso que tú acabas de mencionar, lo meten todo en la pregunta. Sí, sí, Hay que hacer un contraste con esas estas enzimas. son, como le dije, son preguntas clásicas del este. Déjame ver. Ah, sí, entonces ya resolvimos por aquí, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasa si bloqueamos aquí. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros podemos también tener una deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa. ¿Qué sucede? Si nosotros bloqueamos entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la mayor parte de la pregnenolona se va a destinar a producir cortisol y hormonas sexuales. Y vamos a tener una deficiencia de aldosterona. Entonces, si no tenemos aldosterona, eso es igual a hipotensión, hipercalemia, hiponatremia. Lo contrario. Y entonces hay muchas hormonas sexuales, a diferencia de Muchas la hormonas 17 alfa-hidroxilasa. sexuales y mucho cortisol. ¿Ya? Ajá. Al revés. Sí, es lo mismo. Entonces, si ustedes vienen... Míralo aquí. Entonces, si ustedes vienen para acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Miren, como dije, 21. Mira, los corticoides, aldosterona baja, por ende presión baja. El potasio alto, porque quien se encarga de dar el estímulo para la eliminación renal de potasio es aldosterona. Y si no está, pues vamos a tener hipercalemia. La presión baja, el sodio bajo. ¿Por qué? Porque quien decide en parte, o quien tiene la última palabra entre sodio y potasio a nivel renal de qué se va a hacer con eso, es aldosterona. Ya nosotros sabemos que si nosotros no podemos derivar esta vía, si nosotros no podemos derivar esta vía hacia estos fines, pues se va a derivar a la derecha. Ahora, fíjense algo. Nosotros nos concentramos en aldosterona, ¿verdad? Fíjense, la 21-hidroxilasa no solamente interviene en la producción de aldosterona, sino también en la producción de cortisol. Por ende, asimismo como yo voy a tener disminución de aldosterona, voy a tener disminución de cortisol. Por ende, la deficiencia de 21-hidroxilasa, aparte de lo que mencionamos, vamos a tener el cortisol bajo. Por ende, la mayor parte de pregnenolona se va a destinar a la producción de hormonas sexuales. ¿Estamos claros? Sí. ¿Por qué eso es importante? Fíjense la diferencia entre 17 y 21. Vamos a dividirla
de la siguiente manera. Ya esto nosotros lo explicamos. Nos faltaría acá y acá. Si nosotros tenemos un problema metabólico que me está derivando toda la producción de las hormonas supraadrenales a producir hormonas sexuales, sobre todo dehidroepiandrostenediona sulfato, que dijimos que inicialmente se convierte a hormonas sexuales masculinas y posteriormente, si acaso, femeninas. Pero mencionamos de que esta hormona, ella sola, tiene un weak testosterone effect. O sea que, lol, what the fuck. La dehidroepiandrostenediona sulfato, ella sola, puede hacer el efecto de testosterona. Lo único que es un efecto weak. Por ende, el fenotipo que vamos a ver también va a depender de si es varón o hembra. Los varones se van a desarrollar de manera normal. Claro, van a tener su hipercalemia, su hipotensión, su hiponatremia, y van a tener los niveles de cortisol bajos, pero sexualmente se van a desarrollar normal, porque ellos lo único que están haciendo es recibir hormona masculina y ya. Y ya. Si acaso lo más que puede suceder es precocious puberty, porque están recibiendo más hormonas sexuales masculinas. Ahora, en el caso de la mujer, como la estamos llenando de andrógenos, va a presentar virilización. Ya ustedes saben lo que eso significa. Clitoromegalia, que le va a salir, ¿cómo es que le llaman? El pelo que sale por arriba del lip superior, le dicen bocito. Bueno, eso. El facial hair que le salen. Hirsutismo. Como hirsutismo. Lo que le denominan hirsutismo, que es desarrollo de la distribución del cabello masculino en una mujer. Ya, sencillo como eso. Entonces, ¿tiene sentido esto? Sí. Ok, entonces vamos con la última. Entonces, fíjense qué pasa acá con la deficiencia de 11. Déjame traer otro. Entonces, miren qué pasa cuando nosotros tenemos deficiencia de 11. Aquí las cosas cambian un poquito. Como le mencioné ayer, es igual a una deficiencia de 21. La única diferencia es que se desarrolla hipertensión. ¿Por qué? Porque la 11 de oxicorticosterona tiene un efecto parecido a la de la aldosterona. Y esto naturalmente, como está justamente antes del bloqueo, se acumula y enmascara la deficiencia de aldosterona. Por eso es que si nosotros venimos para acá, miren lo que vamos a ver. 11-beta-hidroxilasa. No tenemos aldosterona, pero miren cómo está la presión y cómo está el potasio. El potasio está bajo, la presión está alta, el sodio estaría alto. Ese es el patrón de aldosterona. Entonces, si bien es cierto, no estamos produciendo aldosterona, estamos produciendo 11 de oxicorticosterona, que hace lo mismo que la aldosterona. Bien. O sea, que uno podría confundirse un poco. En el caso de la 21 hidroxilasa y bueno, o sea, que también se puede presentar en la 17 y en la 21 el ambiguo genitalia, por así decirlo, en la mujer, porque puede presentarse como si fuera un hombre. No es que se presenta como un hombre, es que nace una muchacha, tú ves que es una mujer, pero desarrolla características sexuales secundarias, o sea, secundarias masculinas. Le sale el cabello en distribución como hombre, le sale barba, le sale, ¿cómo es que le llaman cuando tiene en la barbilla? No el bocito, sino lo otro. La nugo, tú dices. No, la nugo es otro tipo de cabello.
Es un cabello cortito, fino. El que sale en el chin, Bellos. vellos en el chin, que no es como barba, sino como pelito en la quijada, ¿cómo le dicen? Cosas así. Que le sale cabello donde tú sabes que una mujer no debería tener. Sencillo como eso. La manera Lampiño. No, No, lampiño la piña que no. la tiene. El vellito que sale en el chin. Sí, sí, o sea, yo sé lo que tú quieres dejar dicho. Este cabellito que sale, mírenlo ahí, Sí. ese cabello. Que sale como si fuera una especie de barbita que le sale a la mujer, mírenla acá. O sea, los genitales que yo digo de esa persona van a estar. Va a parecer una mujer, pero con el clítoris grande. Tan grande que puede parecer un micropene. O sea, ok. ¿Estamos claros? Sí. Dudas, preguntas. Sí, Miren, lo único que no abordé fue lo de renina. Porque no hemos visto renal. Y ahí se me haría muy difícil realmente que nos entendamos por allá. Muy difícil. Pero vamos a decir que la renina es una respuesta en el sistema, en una especie de comunicación que existe en el sistema renal y el sistema cardiovascular para determinar en la mácula densa cuándo se necesita aldosterona. Entonces, como aquí nosotros no tenemos aldosterona ni su efecto, la renina está elevada. El riñón comienza, vamos a decir, a desarrollar una respuesta hormonal para aumentar, compensar la hipercalemia que tiene y restablecer la hipotensión. Ahora, como en 11-beta hydroxylase deficiency, nosotros no tenemos aldosterona, pero sí tenemos una especie de suplente que me restablece y de hecho exacerba los equilibrios hidroelectrolíticos que normalmente tendríamos en 21 hydroxylase deficiency. Por eso la renina está aquí disminuida. Ahora nuevamente, aquí todo el mundo ha escuchado el famoso eje renina-angiotensina aldosterona, pero como no hemos visto renal, no vamos a entrar en mucho detalle. okay. Entonces, estamos un poquito más claros con este Sí. temilla. Ya entienden. Entonces, miren, para simplificarle un poquito la vida, cada vez que usted tenga un niño que nazca con sexo ambiguo, ya usted sabe que tiene que chequear si tiene presión alta o baja y cuál es su estatus de sodio, potasio. Con eso usted lo busca. Cada vez que usted vea un niño con hipertensión, tiene que pensar en 11-beta hydroxylase deficiency. Cada vez que vea un niño con hipotensión, tiene que pensar en 21. E hipertensión con 17 y 11. Así te hace como un super narrow de cuáles pueden ser las características generales o hacia dónde debe dirigirse para el diagnóstico. Tienen que tener un pequeño cuidado con estas patologías. Fíjense, todas tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común todas? Para que ustedes entiendan por qué hicimos este garabato ahorita. Fíjense, sin importar cuál sea, todas tienen una sola cosa en común, y es que los niveles de cortisol siempre están bajos, independientemente cuál sea la causa, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos dicho que el cortisol era quien se encargaba de inhibir la secreción de CRH y ACTH, si en todas estas patologías no tenemos la capacidad de producir cortisol, eso es igual a
hiper-ACTH, hiper-CRH. ¿Cuál es el detallito de eso? Que la ACTH, ustedes saben que cuando se produce en la propiomelanocortina, la propiomelanocortina es una hormona que se produce en la parte infundibular, en la parte intermedia de la pituitaria. La propiomelanocortina se divide en dos, es una proteína grande que se fragmenta en dos pedazos. Uno de esos pedazos es ACTH y la otra es MSH. Otro de los hints que ustedes van a encontrar es que, aparte de que van a tener la ACTH, la CRH elevada y siempre el cortisol bajo, van a tener también hiperpigmentación, que la piel se va a poner oscura. Porque la MSH, ustedes saben que es la hormona estimuladora de melanocitos. Y los melanocitos, ¿qué es lo que hacen? Pigmentar la piel. Entonces, ya entienden por qué en todas vamos a tener ACTH elevada, CRH elevada e hiperpigmentación. Sí. Lo otro, si constantemente nosotros estamos mandando ACTH a la glándula adrenal, eso es un estímulo positivo. Eso es, secreta hormona, sigue secretando hormona, secreta más hormona. Entonces, con el tiempo, ¿qué va a pasar con la glándula adrenal? Se va a hiperplasear. Se va a hiperplasear porque nosotros nada más podemos aumentar la secreción de hormona aumentando la cantidad de células. Como una especie de adaptación para aumentar la secreción del cortisol y restablecer la funcionalidad normal del eje. Por eso se llama congenital adrenal hyperplasia, hiperplasia adrenal congénita. Entonces ya tiene sentido. Ya entienden por qué se llama así, de dónde sale. Por qué diferentes... O sea, por qué tienen diferentes patrones. Sí. ¿Alguna duda o pregunta? Hello. Yo creo que eso está claro. Yo también, pero por si acaso. Bueno, o sea, eso está más que claro. Se entendió, se entendió. Está bien, entonces íbamos a entrar a páncreas, ¿no era? ¿Verdad? No? Algo que sí yo me confundía con eso era hay otra enfermedad que se llama Insensitive Androgen Syndrome. Sí, esa misma. Ajá, ¿Tú que- sabes cuál es la diferencia? Que en insensitive, espérate, ese se llama... Androgen, algo así. ese es el que te dije, el síndrome de feminización testicular o síndrome de resistencia a los andrógenos o de Exacto. insensibilidad a los andrógenos. La cuestión de eso es, bueno, que ¿quién va a afectar eso? A los varones. A los varones, porque ellos son los que Sí. necesitan andrógenos técnicamente. Que era como una mujer. La mujer, en tal caso, ya lo que vimos es que las hormonas sexuales masculinas promueven el desarrollo de características sexuales secundarias, pero luego de eso se desarrollan igualitas. Otra cosa es que estos pacientes, en el caso de que sean hombres, van a desarrollarse como niñas, pero después de eso no van a tener problemas con la presión, no van a tener disregulaciones de sodio, de potasio. O sea, nada, no va a tener de que hipertensión, hipotensión, nada. Es sencillamente un niño que se desarrolló como una niña y ya, físicamente hablando. Ya. Así que, o sea, sí pueden diferenciarlo. Otra cosa, como aquí no hay disregulación del eje adrenal, no vamos a tener hiperpigmentación. Bien. Addison disease. Miren, enfermedad de Addison. Vamos a ver si encontramos hyperpigmentation. Mira, ahí vi una
Bueno, se supone que es la misma persona. Como ustedes ven, me imagino que esto fue antes de la patología y esto fue después de la patología. Estamos oscuros, eso es hiperpigmentación por Addison. Ahora, hay algo interesante, es que muchas veces la hiperpigmentación ustedes la van a ver en las manos, en los labios y en las encías también. Se pone más oscura la piel. Y en las uñas suelen aparecer estas líneas negras. Cada vez que ustedes vengan eso, tienen que pensar en ACTH elevada, mírenlo aquí, ACTH elevada y algún problema en la glándula adrenal. Miren ahí. Enfermedad de Addison no la hemos visto, la vamos a ver, pero va por ahí mismo. Lo único que no es congénita. Cada vez que ustedes vean eso, tienen que pensar en dos patologías. En la boca digo, de que pigmentaciones, enfermedad de Addison o congenital adrenal hyperplasia, y la otra es Peutz-Jeghers. Era Peutz-Jeghers, espérate. Sí, esa misma. Esa misma, sí. Peutz-Jeghers. Mírenlo ahí. Que aparece, pero aquí regularmente se limita solamente a labios y a mucosa oral. Peutz-Jeghers. Múltiples pólipos. Ajá, poliposis intestinal. Pero llegaremos ahí, no se preocupen, pero para que sepan. Gasto. Vamos claro. ¿A alguien le tocaba páncreas? Eso a mí. No. No creo, ¿no? Oh. Bueno, ¿qué tenemos que hablar de páncreas? Si cuando nosotros hablamos de... Miren, mecanismo de secreción de insulina lo hablamos, ¿no se acuerdan? En bioquímica. Todo esto nosotros ya lo hablamos. Miren los GLUTs, los SGLT, que habíamos mencionado, uno intestinal, dos renal, túbulo incuatorado proximal. Yo creo que aquí no tenemos nada que hablar. Miren, insulina, péptido C, ya hemos hablado mucho de eso. ¿Ustedes no creen? Yo creo que aquí no hay nada nuevo para nosotros. ¿Tienen alguna duda de algo de esto? No. Nada, diferenciales que en tumores donde vamos a tener el péptido C elevado, cosas así. Eso no. Eso también lo hablamos. Hicimos el diferencial de síndrome de Munchausen y insulinoma, de que la diferencia era el péptido C. So, aquí no tenemos nada que hablar. Esto ya, yo estoy conforme con la explicación que dio ayer Rosana. Ya vimos lo importante que es el cortisol para la regulación del eje. Ya. Hello. Ajá. Algo muy interesante de las hormonas que inducen al hambre y también a la saciedad. Hay la endocannabinoides. Ajá. Yo leí como que se le puede administrar cannabis, o sea, se le puede recetar Déjame adivinar. a los pacientes que tienen Cáncer. anorexia. También, es lo mismo, desarrollan caquexo, anorexia. Ajá, y anorexia. Adivina qué. También se da. Adivina qué. Se ha demostrado que eso vale V. Eso no sirve para eso. No mejora no mejora el peso. So, no sirve. Y la progesterona, Jordana, yo creo que yo leí algo similar, como que le daban Eso progesterona. le iba a decir. En cambio, la progesterona sí se está administrando y sí aumenta el peso y sí aumenta el drive de comer. Ya esto no se usa para eso. Comprobado. O sea, digo, como fármaco. Igual está el concepto, ¿verdad? Hormonal. Discúlpame, se me fue el internet. Ay, mi madre. Que no se usa ya, fue lo no último que yo escuché. Que ya eso no pasó los trials
No sea, cuando se sacó a mercado y se comenzó a utilizar en los hospitales, no se demostró que a largo plazo mejorara la ingesta y mejorar el peso de personas con caquexia, anorexia o cualquier problema relacionado con la disminución de ingesta calórica, que no hacía el efecto que se esperaba. Ya no se usa para eso. Que lo que se usa ahora es medroxiprogesterona, que sí ha demostrado. ¿Aló? Ajá. Ah, yo pensaba que pasaba algo. Silencio salvaje. Sí. ¿A quién era que le tocaba tiroides? Yo creo que era... ¿A quién era? ¿Cuál tema? A mí me toca, pero en patología. Nadie tenía tiroides. No, Guayner. Sí, yo, pero digo, yo te dije que yo lo veía. No, Que yo lo veía. esas patologías, porque yo sé que a Sofi yo le di patología, eso es lo que digo. Sí, pero que tú subiste como a una chica ayer. A Sofi. Lo que yo le di a Natalie fue GH, Growth Hormone. Ajá, a mí me toca hipotiroidismo, el versus. Ok. Déjame ver algo. 348. Sí, está bien. Miren, antes de entrar a tiroides, aunque podríamos entrar de una vez a patologías generales, hablar de CADH y este asunto. Pero regularmente como que un poquito más o menos comenzar con tiroides. Pero hablamos de eso ahora. Miren, de aquí lo único que yo tengo que decirles es lo siguiente. Hay algunas cosas a considerar que de hecho están fuera de este scope. Les explico. Miren. Grelina. Grelina es la llamada hormona del hambre. Es la que se libera en el sistema enterocromafín gastrointestinal. Es la que ocasiona eso llamado retorcijona del hambre, cuando usted tiene mucho que no ha comido y que comienza a gruñir el estómago. Es la que se encarga de eso. Más adelante nosotros vamos a hablar en neuro de las secciones del hipotálamo. Ahora, ¿qué sí me interesa que ustedes comiencen ya a integrar a su imaginación? Porque es un tema un poquito como, vamos a decir, artístico. Que hay como que imaginarse algunas cosas. El hipotálamo nosotros vamos a dividir en una parte ventrolateral y una parte ventromedial. La lateral es la que es el llamado centro del hambre. Centro de hungry, hambre. Y el ventromedial es el centro de la saciedad. Grelina es quien se encarga de estimular el ventrolateral, o sea, estimular al centro del hambre, el que hace que usted le dé hambre. Sencillo como eso. El ventromedial es saciedad. Leptina, que es una hormona que se produce principalmente en el tejido adiposo, es la que le dice al centro ventromedial hipotalámico: ya, no comas, ya estoy lleno. Entonces ya ustedes se imaginan qué cosas pueden pasar con esto. Si usted tiene, por ejemplo, un stroke y daña el lado ventrolateral, usted no tiene cómo controlar el estímulo de hambre. Por ende, usted desarrolla anorexia. Si tiene un daño aquí, ya no puede generar hambre. Eso igual a anorexia. Lo mismo, si usted tiene un stroke o algún daño, trauma, meningitis, absceso, que te dañe el núcleo ventromedial, usted daña el centro de la saciedad. Y eso es a hiperobesidad. Usted come y nunca se harta. Bien. Eso es lo más importante. Tienen que aprenderse los núcleos.
Porque literalmente le van a poner, son preguntas así, de que esta persona que se le dañó esto y ya no come. ¿Dónde está el problema? ¿O qué hormona es la que se encarga de favorecer la activación de este núcleo? Hay otro asuntito con la leptina. Déjame ver si me acuerdo cómo se llama. Eso era en anorexia, leptin. A ver si lo encontramos así. Oh, excelente. Bueno, miren, hay algo interesante. Las pacientes, o sea, digo pacientes porque regularmente tienen, epidemiológicamente tienden a ser más mujeres. La leptina tiene un efecto interesante. A ver si va aquí, leptina, CRH. Mírenlo aquí. La leptina, aparte de controlar el centro ventromedial y saciedad, tiene otro efecto muy interesante, y es que estimula la liberación de CRH. ¿Qué sucede? Hasta que hablemos de anorexia nerviosa, no vamos a entrar en muchos detalles, pero sí me interesa que sepan que personas que tienen una disminución exagerada de la cantidad de grasa en el cuerpo, disminuye su secreción de leptina. Y esa secreción de leptina, secundariamente, disminuye la secreción hipotalámica de GnRH. Y ustedes se acuerdan que la GnRH es la que se encarga en la pituitaria de aumentar, de estimular la secreción de LH-FSH. Por ende, una disminución de leptina te disminuye GnRH y posteriormente te disminuye LH-FSH. Esa es una de las razones por las cuales mujeres anoréxicas desarrollan amenorrea, dejan de tener menstruación. Leptina, nuevamente, uno generalmente la asocia con saciedad y cosas, y con todo, como menos con esto, pero tienen que saber ese dato porque suelen preguntarlo, es importante. A ver si me acuerdo, yo creo que era como functional. Y si está aumentada, entonces causa, porque también la obesidad se ve como infertilidad. De ahí no te sé decir la verdad. Creo por la parte estrogénica. Hypothalamic. ¿Cómo fue? Functional, miren así que se llama. Functional Hypothalamic Hypogonadism Amenorrhea. Eso fue lo que le expliqué. Nuevamente, de lo que me dijiste, no tengo idea. No, yo tampoco. Yo digo haciendo ciencia en mi mente. Yo digo, bueno, pues si sube. Yo no he leído todo lo relacionado con obesidad, pero realmente no he leído sobre eso. Es lo que quiero decir. No te sé decir. Ahora, sí sé que esto es importante porque tiende a ser una fuente importante de preguntas. Así que se llama, ahora me acuerdo, Functional Hypothalamic Hypogonadism. Yo les recomendaría que apunten eso por ahí, vamos a ponérselo acá, para que lo busquen y repasen esa fisiopatología, porque se relaciona con leptina, pero hasta donde recuerdo, eso no está explicado aquí en el FERSI, y es importante. ¿Ya? Giordano. Con relación a esa parte de la grelina, que ahí menciona el
que es bueno siempre recordar el Prader-Willi syndrome, Oh, sí. que ahí es un imprinting de donde hay una metilación del gen de la madre, del cromosoma 15Q. Entonces, también vemos como uno tiene un aumento del apetito y por eso es que cuando te da el gen No, mutado, no le faltaba algo. 15Q, ¿qué? no sé. No sé, eso es lo que yo más o menos me acuerdo porque vi una pregunta. Eso es 15Q11.2. Bueno, Es el gen. y No, tiene que saberse el entero porque vamos a ver más adelante un reguero de patologías que están relacionadas con que comienzan con 15Q. Oye, tienen que saber que es 15Q11. Pero sí, eso es importante. Ajá. Y también recordar que Prader-Willi es... Recuerden que hay de lesión e imprinting. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan de eso? sí, ajá. ¿Qué era lo que pasaba entonces en Prader-Willi? Es imprinting. Pero La ¿de quién? Porque de hay imprinting de un lado y de lesión de otro. Hay imprinting del lado materno y hay de lesión de la copia heredada del padre. Eso es importante que lo tengan claro, porque si no le van a dar por el cocote por ahí también. Sí, al revés, en el de la madre, en el de Angelman de la madre y en el de padre Ajá. William, padre. Pero, ¿cuál de la madre y cuál del padre? Porque te digo, es importante saber. O sea, en el del padre William es como que hay una metilación del cromosoma 5, ¿no? El 15, pero ¿de quién? Ah, el Porque 15, el 15. ¿pero de quién? De la madre o del padre, lo que diga. En Prader-Willi se mutea el gen de la madre y el gen que está mutado del padre. Y en Angelman syndrome es lo contrario. Se mutea por metilación o por impronta genética el gen del padre y se muta o está mutado el gen de la madre, el gen que proviene de la madre. Eso es importante que lo tengan bien claro. Antes de pasar a esto, bueno, vamos a meternos para acá. ¿A quién era que le tocaba? ¿Hacía ADH? Creo que era Yulesi. Esto le tocaba era como a Yulesi y a Carlos. A mí, ajá. Resuelvan su vida. Ay, Dios mío. Pero primero hay que hablar de ADH. Hablen de ADH. Resuelvan su vida. Ok. Pongo a proyectar la pantalla. Espérate. ¿Me oyen? Hello. Lord, como Sí. tú te sientas más cómodo y te diga tu corazón. Okay. Lo único que yo no recuerdo bien, ¿qué era lo que le tocaba a Yulesi? ¿Qué era lo que te tocaba a Carlin? Yo creo que, si no me recuerdo, esto era Carlin y esto era Yulesi. Ajá. No, bueno, sí, a Carly el SAID, o sea, a mí me toca la primary polydipsia and diabetes insipidus. Ah, ok. O sea, ustedes se lo dividieron, ustedes hicieron su libro. Está bien. Bueno, o sea, ¿cómo le digo? Yo supongo ambas íbamos a hablar de ADH, o sea, un recuento, quién le tocaba. Exacto. Ajá, entonces no nos dividimos eso. Resuelvan su vida. Bueno, yo les digo, ¿lo haremos en conjunto ADH o lo comienzo? Comiénzalo a ver. Bueno, podrían como ¿Cómo hablar, dar una generalidad de ADH, dónde se produce, dónde se almacena, qué es lo que eso hace normalmente y luego la patología. Y ya, aparte de ADH, yo pensaba lo de hipotálamo también, entonces, no sé. Bueno, realmente el hipotálamo lo único que nos interesa ahora mismo respecto a eso son los núcleos, dónde se produce la ADH y ya. Y las vías, cómo eso baja, cómo llega. Si hay algo que tengamos que saber en el camino y ya. Bueno. Ay, Dios mío. Y si tú quieres yo comienzo, Carly, no sé. Bueno,
si tú quieres. Y yo, ¿tú tienes una diapositiva? O? Yo tengo una diapositiva. Bueno, pues si tú Ok. quieres, yo le deciré sobre tu vida y se van apoyando. Y si no, bueno, no está bien. Ok. O bueno, yo voy a comenzar ya también, que yo tengo. Ah, ok. Bueno, voy a proyectar aquí. Yo cogí algunas imágenes, lo voy a pasar, no sé. A ver cómo es que se proyecta. Estoy proyectando. Yo no veo, ¿alguien ve? No. Mira, por si acaso recuerda Y, que aquí. ¿ah? Ahí, está, creo que ahí salió, sí. Ahora sí. Bueno, yo pretendía comenzar hablando del hipotálamo. Okay. Que yo voy a hacer como... hacer. Está bien, dale Bueno, el para allá, hipotálamo, que nosotros ajá, vamos a es neuro, la... realmente. Ok, justamente fue en neuro que lo busqué, porque pensé, como tú dijiste, que hiciéramos correlación con anatomía y todo eso. Yo lo que tengo de imágenes aquí, yo te dije, pero bueno. Está bien, dale. Bueno, el hipotálamo es una región del cerebro que forma parte del diencéfalo. Yo pensaba también hablar de las partes, pero bueno, que está justamente debajo del tálamo y secreta un sinnúmero de hormonas y neuropéptidos. Esas hormonas creo que son release hormones, factores de liberación. Se le llama, o sea, el conjunto de esas hormonas y trabaja en conjunto con la glándula pituitaria para tener principalmente, su principal función es mantener la homeostasis o el equilibrio de los fluidos. Hay vamos a decir, una fisiología en cuanto a la sed, que, o sea, la principal función es regular la sed y el balance hídrico. Entonces, lo que sucede cuando tenemos sed es que hay una deshidratación. O sea, hay una sangre que está hipertónica. Entonces, la angiotensina 2 y los vasoreceptores arteriales mandan una señal al cerebro avisando de esa deshidratación y por eso tenemos la sensación de querer tomar agua. Entonces, como el agua diluye diluye la sangre, porque el agua es hipotónica, entonces por eso esa necesidad. Por eso es que vemos que algunos pacientes cuando se necesita como, vamos a decir, administrar líquidos al paciente, que sean parecidos a la solución usual a los fluidos normales, se les administra solución salina, porque es una solución que se asemeja a los fluidos y no agua, porque el agua ya es hipotónica y no tiene la misma osmolaridad que los fluidos corporales. Entonces, la hormona... Espérate. Lo que sucede es, entonces, con la hormona antidiurética, es, como dije, que principalmente regula la homeostasis de los fluidos. Esta acciona, los osmoreceptores del sistema nervioso central se comunican con el hipotálamo para avisar sobre esta alta concentración de sodio. Entonces, el sistema nervioso central lo que hace es que primero avisa al sistema límbico, principalmente la corteza, para llevarnos a la necesidad de tomar agua, como mencioné, y así tratar de conseguir aumentar los fluidos del cuerpo y disminuir ya la concentración de sodio, pero también avisa al hipotálamo para liberar lo que es esta hormona, que es la ADH, vía la pituitaria posterior. O sea, esta hormona se produce en el hipotálamo y se libera, se excreta a través de la pituitaria posterior. Entonces, ¿tú quieres decir algo, Julie? No, sigue. Dale. Bueno, la función de la hormona antidiurética, aparte de lo que es la homeostasis de los fluidos, también se encarga de lo que es la presión de la sangre. Por eso es que se llama también, o sea, tiene el nombre de vasopresina. Y ambas cosas se dan en diferentes receptores. O sea,
yo sé que esta imagen no me está ayudando mucho, pero bueno. La presión de la sangre, la regulación de la presión de la sangre se da específicamente en los receptores B1, pero ya en cuanto a la osmolaridad del serum se da específicamente en los receptores B2. Pero como mencioné, su principal función es la de regular la osmolaridad del serum. Entonces, no sé qué más puedo decir de la hormona en sí. Yo hice una correlación con la aldosterona, porque la aldosterona también ayuda con lo que es la retención de líquido. Entonces, más o menos la correlación que existe es que la aldosterona no retiene de por sí el agua, sino más bien como solución salina. Pero la hormona antidiurética es la que retiene principalmente el agua libre. Pero, por tanto, la hormona antidiurética diluye la sangre, o sea, disminuye su osmolaridad, pero la aldosterona no tiene vamos a decir, un cambio como significativo en lo que es la osmolaridad de la sangre. Eso es más o menos una correlación. Entonces, la hormona antidiurética, al reclutar agua libre desde la orina, asumimos, por tanto, que cuando hay un aumento de la hormona antidiurética, hay una orina más concentrada, o sea, aumenta la osmolaridad de la orina. Y también, también asumimos que responde a lo que es una hipovolemia y a una hiperosmolaridad de la sangre. Ya hablé de los receptores. Bueno, si hay no sé si bueno, eso va ahorita. Okay. Si hay vamos a decir, un defecto en este ciclo, puede producirse lo que yo les iba a hablar sobre la diabetes insípida. Y esto lo que sucede es que como que persiste la retención del agua libre. Yo les iba a hablar de eso. Entonces entra la patología ya. ¿Tú tienes algo que decir, Yulesi, sobre la hormona? Bueno, yo tenía también una pequeña introducción. Pues, perfecto. Dejo de compartir. Hello. Comparto yo ahora. Sí. Sí, te voy a presentar algo, sí. Ok, ¿cómo se lo compartir? Ok, ya. Ok. No me permite. Oh, ¿cómo así? Oh, no sé. Oh, déjame ver. Espérate. Eso es lo más random del mundo, porque yo no entiendo. Y yo no le he dado No poder a nadie especial. Nada de eso. Déjame ver. No, le doy a share y no me da, o sea, no puedo. Recuerda que ese es un icono que está al lado de la camarita. Sí, yo lo estoy dando y no. Y dice como pantalla completa, una ventana, te da las opciones. Sí, yo le estoy dando a eso y no puedo. Ay, Dios. Pero Jordano, te la mando entonces por WhatsApp. Si tú quieres. Okay. Está salvaje eso. Si tú puedes pero yo creo que tú me la mandaste esa, yo creo. Sí, yo la mandé. Pues, no, pero yo le completé algo. Espera. Ok. Porque, por ejemplo, Jordano la puede compartir. Algo. Ok, espérate, está... Qué raro. O sea, eso ha pasado anteriormente, pero yo nunca he entendido por qué... Porque algunas... Ya está cargando, tú sabes, mi internet es medio malito. Déjame ver algo. Lo mandé al grupo.
no me da ninguna. Estoy chequeando aquí y no me da ninguna opción de darte nada. Y yo, por ejemplo, a Carlin, ni a Rafael le di ninguna, ni a Weiner, nada especial, pero yo chequeo eso después bien. No sé, no me funciona a mí. Se me pone el cuadrito azul en cáncer. Está bien. Me dice que tiene un problema eso. Mira, yo lo trato de abrir. ¿Qué? Ay, Dios, no, espérate. Vamos a ver. Ve a ver el formato. Supuestamente está bien ahí. Mira, déjame ver el archivo. Pero a mí me funciona. Folder. Quizás es déjame ver, a veces es el. Mira, eso chequea bien porque yo estoy seguro de que no puede pesar eso. Bueno, vamos a mandarlo de nuevo. O déjame ver si. O compártelo por. Mándalo por correo. Ok. Pues estoy casi seguro de que eso no puede pesar ese asunto. No, porque son 5 nada más. Como quiera. Usted tiene que tener una imagen por lo menos. Y no va a pesar 300 megabytes. Bueno, no es imposible, pero muy difícil. Ay, vi que Jordania. ¿Quién es Jordania? Oh. Yo no tengo tu correo, Jordania. Ay, Dios mío. Giordano.montesano, está el chat aquí. Espérate. Giordano.montesano@gmail.com. Está cargando. Ya. ¿Te llegó? Vamos a abrirlo por acá. Todavía no. Ah, bueno. Ahora creo que sí. Bueno, algo es algo. Vamos a ver. Bueno, no nos vamos a complicar. Resuelve tu vida. Ok. Entonces, corroborando con Carlin acerca de la fisiología brevemente, teniendo en cuenta, por ejemplo, que un estímulo active los osmoreceptores que se encuentran en el hipotálamo, que son los que generan la respuesta a la deshidratación celular, regulando también la producción de ADH. Entonces, esos osmoreceptores van a activar a los núcleos paraventriculares y supraóptico para que estos sinteticen entonces la ADH. Una vez sintetizada, está la neurohipófisis o glándula pituitaria posterior, va entonces a liberar a la ADH. Entonces, las funciones más importantes de la ADH es regular la presión arterial y también regular la osmolaridad sérica. Si tenemos un estímulo, por ejemplo, que libere la ADH, ya puede ser por una disminución de la presión arterial, esos son mis ejemplos, o una alta concentración plasmática. En cuanto a para regular la presión arterial, vamos a tener que se va a dar por la vasoconstricción, por medio de los receptores B1, o sea, ADH, o sea, de los receptores de ADH-B1, y también por la angiotensina 2, que eso lo veremos en renal. Y en cuanto a la concentración plasmática, o sea, el aumento de la concentración plasmática, se va a dar porque va a haber una sangre muy hipertónica debido a una disminución del agua y una alta concentración de solutos. Okay. Por favor. ¿Entendieron? Okay. Entonces, en cuanto a la nefrona, que todos saben cómo se compone, que
tenemos el glomérulo, que está formado por las arteriolas aferentes y eferentes, encapsulado por la cápsula de Bowman y el conjunto de túbulos que lo conforman. Entonces voy a hablar específicamente del túbulo colector. En el túbulo colector, que está formado por un conjunto de células principales. Estas células principales va a tener en su membrana plasmática unos receptores específicos. Por ejemplo, si la ADH se activa, o sea, es estimulada, esta va a unirse a los receptores ADH tipo B2, que se encuentra en la membrana plasmática. Entonces se va a unir la proteína G, que normalmente está unida a GDP, pero cuando está unida a GDP está como apagada. Quien la enciende viene siendo el GTP. Entonces, una vez estimulada, la proteína G va a unirse a la adenilatociclasa. La adenilatociclasa se va a tomar un ATP para formar entonces el AMP cíclico tipo 2, que va a ser el segundo mensajero para entonces activar a la proteína quinasa A. Entonces, la proteína quinasa A va a viajar al núcleo para entonces estimular unos genes específicos, o sea, va a formar proteínas. Ustedes saben la transcripción, translation, transduction, todo eso. Entonces, cuando haga la proteína específica, que es la aquaporina 2, hay algo importante, que las aquaporinas 2 solamente va a estar presente cuando la ADH esté estimulada, a diferencia de la aquaporina 3 y 4, que se va a encontrar normalmente como canales en la membrana plasmática. Entonces, una vez que las aquaporinas estén como vesículas, o sea, van a estar empaquetadas en vesículas, se van a unir a la membrana plasmática para entonces formar los canales de aquaporina 2, el cual el agua va a pasar al interior de la célula y luego va a usar como medio de transporte también las aquaporinas 3 y 4 para entonces migrar a la sangre. Bien, a ver, ¿qué me falta de la sangre? Entonces, obviamente, si hay un incremento del plasma, o sea, del volumen del plasma, va a incrementar la presión arterial, o sea, el volumen va a incrementar y ahí sí mismo se va resolviendo entonces el primer estímulo. Al igual que también con la vasopresina, que es la misma ADH, que se va a unir también a los receptores de la membrana basal, o sea, de los vasos sanguíneos, en lo cual va a causar vasoconstricción y por eso, va a disminuir el diámetro de los vasos y va a incrementar la resistencia periférica para entonces incrementar la presión sanguínea. Y ya se resuelve el primer caso. Ahora, en el caso de la osmolaridad, al haber más agua, o sea, como hay una hipertonía, o sea, hypertonic blood, entonces el agua lo que va a hacer es que va a entrar en la sangre y, o sea, va como a equilibrar entre el agua y la sal, porque esta hipertónica va a causar entonces una isotonía. No sé si me están entendiendo. ¿Me entienden? Sí. Ok. Una isotonía va a causar. Entonces, ahí es que, un ejemplo, uno puede ver cuando hay una disminución de ADH, donde podemos ver la diabetes insípida, y cuando hay un aumento de ADH, entonces vemos la SIADH, que fue lo que Carlin habló hace un momentito. Entonces... No, yo voy a hablar luego de eso. Ok.
Primary polidipsia. Antes de entrar a la patología, a aclarar algo, miren. En pocas palabras, ¿verdad? En riñón ustedes tienen glomérulos, túbulos. Cada túbulo es algo diferente, la vamos a ver en renal. Lo que sí me interesa ahora es lo siguiente. Cuando se libera ADH a la pituitaria posterior, lo que hace esa ADH hace varias cosas. Ya mencionaron que hay receptores de ADH en la vasculatura, o sea, en las arterias, y que eso causa vasoconstricción. Su finalidad es aumentar la presión arterial. Y en los túbulos colectores, aquí en estas células, vamos a ver más adelante las células principales y las intercalares, vamos a ver que la ADH lo que hace es que, como mencionó Julesi, aquí aparezcan unas proteínas llamadas AQP2, acuaporina tipo 2. ¿Qué hacen las acuaporinas? Todo el líquido que llega aquí a los túbulos colectores, si sigue a través del sistema tubular, lo que sale finalmente es lo que nosotros llamamos orina. ¿Qué sucede? La AQP2, las acuaporinas en general, son, le dice acuaporinas, poros de agua. Son proteínas que el líquido que se encuentra aquí en los túbulos conectores hacen esto. Las acuaporinas son unos canales que extraen solamente agua de los túbulos colectores. Entonces, en pocas palabras, lo que normalmente se terminaría de formar como orina, antes de que salga a convertirse en orina, aquí en los túbulos colectores se le quita agua. Y esa agua es para reabsorberla, o sea, volverla a entrar al organismo en vez de eliminarla. Y eso crea, tenemos que tener en pendiente dos significancias de esto. La primera, si yo estoy reabsorbiendo agua de la orina o de lo que se formará más adelante como orina, primero estoy aumentando la cantidad de agua libre. Agua libre, ¿qué se refiere con agua libre? Bueno, las AQP2 solamente dejan pasar agua. No entra sodio, no entra potasio, no entra cloro, nada, solo agua. Por ende, lo que se reabsorbe es agua sola, agua libre. Y esa agua posteriormente va al sistema circulatorio. ¿Qué sucede? En el sistema circulatorio, si usted tiene un vaso con este calibre, comienza a reabsorber agua. Naturalmente esa agua se mezcla con la sangre y expande el volumen efectivo intravascular, y eso es igual a aumentar la presión arterial. Más agua, más líquido, más sangre, más presión. Entonces la ADH aumenta la presión arterial de dos maneras: aumentando la cantidad de agua libre que se reabsorbe y causando vasoconstricción. ¿Qué sucede? Ese es un factor. El otro, porque dijimos que eran dos, es que si yo estoy reabsorbiendo agua de lo que se va a convertir en orina, significa que estoy quitando agua a la orina, pero estoy dejando todo lo otro. Por ende, la orina va a salir concentrada. Yo le voy a quitar agua a la orina, concentrando la misma. Entonces, esos son aspectos que hay que tener bien claros. Entonces, ¿cómo usted más o menos tiene una idea general de cuándo se secreta ADH? Sencillo. ¿Qué es lo que ella hace? Subir la presión, reabsorbe agua. Entonces, ¿cuál es el estímulo principal de secreción de ADH? Aumento de osmolaridad o disminución de presión. Porque eso es lo que ella hace: baja osmolaridad, reabsorbiendo agua libre, y aumenta la presión. Los estímulos inhibidores, lo mismo, pero contrario. Hipertensión, hiposmolaridad. Sencillo. Lo único que yo agregaría ahí es etanol. Alcohol. Todo el mundo sabe que el que bebe orina. La razón es esa. El alcohol inhibe
la secreción de ADH, o comúnmente conocida como antidiuretic hormone, antidiurética. Si usted deja de reabsorber agua aquí, se elimina con la orina. Si usted comienza a producir orina, más rápido va al baño, ¿ya? Por eso es que si usted bebe, va al baño, orina. Sencillito como eso. ¿Estamos claros cómo funciona la ADH? Fíjense, mencionaron dos núcleos. Están los supraópticos y los paraventriculares. En ambos, oigan bien, en ambos se producen tanto oxitocina como ADH. Pero hay una predominancia de núcleo. En los paraventriculares se produce más oxitocina que ADH. Y en los supraópticos más ADH que oxitocina. Como yo me acuerdo así mismo. En vez de I con O. O sea, en vez de ir que mira, o supraóptico, oxitocina, yo sé que es el contrario. Así que yo me acuerdo. Pues tienen que saber eso. Si bien es cierto en ambos se producen ambas, hay una dominancia de cuál se produce en cada uno. Tienen que saber que se producen en el hipotálamo, pero se almacenan en la pituitaria posterior, a diferencia del anterior, donde no se almacenan, sino que se llega el estímulo de secreción y se liberan. Tienen que saber que estas hormonas se mantienen de manera activa. Yo creo que Rafael lo mencionó en estos días. Las llamadas finactoficinas son unas proteínas que se le pegan. Son proteínas, hormonas proteicas. Entonces son proteínas que se atachean a estas hormonas para mantenerlas inactivas y almacenadas. Es importante porque a veces le hablan de cómo se mantienen almacenadas estas hormonas en la pituitaria posterior. Yo, ¿podrías repetir por favor cuál es la predominancia de los núcleos? Óptico, ADH, Okay. paraventricular, oxitocina. Tú miras las iniciales y dice que es el contrario. En vez de oxitocina, supraóptico, el otro. Sencillo. Pero nuevamente, repito, en los dos se producen los dos. Sí, ambos lo producen, sí. Eso es lo que tienen que aclarar. ¿A quién era que le tocaba decir ADH? A mí. Está bien. Entonces, lo otro lo vamos a dar para el lunes, pero sí ADH sí lo vamos a ver. Grita entonces. Ay, ¿por qué no lo damos por el lunes? Bueno, para que vaya avanzando. Resuelve Y así yo preparo bien mi esquema en la diapositiva. Bueno, está bien. Te lo voy a dejar pasar nada porque justamente son las 10. Pero está bien. Entonces, y además yo no creo que hubiese podido concluir porque hay muchas cosas. Sí. No, está bien. Miren. El lunes acabamos con esto. Miren, esto es un verso súper importante. Clásico. Clásico, 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 súper clásico. Es importante esto, muy importante. Nuevamente, como les he comentado anteriormente, quizá hay algunas cosas que se queden un poquito en el aire, por la sencilla razón de que, como ustedes ven, hay mucha interconexión con otros sistemas que no hemos visto, pero normal. Lo que nos interesa ahora es conceptos básicos. Más adelante, cuando abordemos renal, profundizamos, porque ahí vamos a ver todo eso de nuevo. Así que tranquilidad y paz. Entonces, miren, el lunes nosotros vamos a hablar de, como le dije ya, páncreas se los revisa naturalmente. Si hay alguna duda me dejan saber, pero nuevamente, todo esto nosotros lo hablamos en bioquímica. Dudas me dejan saber. En el lunes entonces vamos a concluir con esta partecita de acá, como dije que es un verso importante. Luego vamos a hablar de esto lo abordo yo. Luego viene Natalie a hablar de acromegalia y luego le toca a Sophie. Miren, háganme un favor. Esto también lo voy a abordar yo sobre los receptores. Pero miren, pónganme la atención a los pathways.
voy a mencionar algunas cositas relacionadas con los pathways generales. No lo vamos a abordar ahora mismo como un tema, vamos a tener más adelante la descripción, el desglose de estos pathways, pero mírenme lo general para yo puntualizar algo el lunes. Nuevamente, esto necesito, oigan bien, déjame escribírselo. Caracterizar cada patología, eso es lo primero. Saber qué es diabetes insípido, ADH, qué es diabetes insípido central, qué es diabetes insípido periférica o nefrogénica. Saber en qué consiste cada una, caracterizar. Luego, cómo diagnosticar y la diferencia entre cada patología. Porque eso, miren, es la confusión, una confusión media pendeja, pero la confusión eterna. Entonces, como le dije, posterior a esto lo abordo yo, a menos que Solange lo quiera. No, esto lo abordo yo mejor, porque aquí hay muchas patologías que tienen correlación con obstetricia. Eso está complicado. Sí. Entonces, Natalie, y después le damos con... después le damos con... Sofía, una pregunta. Yo te puse hipotiroidismo o hipo y hiper. Hipotiroidismo. Esa página y la del versus. Pero también si tú quieres yo hago hipo. No sé si tú se la dejaste a otra gente. Creo que no. Yo pensaba que era que yo le había dado hipertiroidismo a Natalie, pero parece que no. Entonces le puse growth hormone. Pero está bien. Resuelve con hipo. Y yo le doy. Démelo. Tú me dices. Ayer cuando yo te dije que no, o sea, cuando hubo la confusión del tema mío, tú me dijiste, pues coge hipertiroidismo. Entonces, que tú me dijiste como que se le había dado a, ¿cómo que se llama esta muchacha? A Dinora. Pero hay una discusión y no sé en qué quedó eso, entonces por eso yo te pregunté ayer. Pues resuelve tú con entonces hipertiroidismo y le dejamos hipo pues yo voy a aplicar ese libro entero. No, tú vas a ver. ¿Qué nos interesa de hipo e hiper? Miren, nos interesa características generales. Ya hablamos de fisiología general, eso no es necesario. Lo que vamos a hablar es de cómo tú identificas hipo e hiper, cuáles son sus hallmarks, cuáles cuidados hay que tener, cómo diagnosticarlo. Luego, Sophie va a hablar de los diferentes tipos de hipotiroidismo. Nuevamente, todo esto son versus. Ya sabemos que todo hay hipotiroidismo, o sea, todos tienen técnicamente características de base toditas similares, porque son un espectro de hipotiroidismo. Entonces, lo que nos interesa a nosotros de aquí, Sophie, y en general, es cómo distinguir una de otra. Cuando tú sospechar que es Hashimoto, cuando tú sospechar de que es Riedel, diferencial. Cuando yo sé que una sobre otra y cómo confirmarlo. Ya. Sí, yo lo voy a resumir, créeme. Los aspectos patológicos son importantes. Los patognomónicos de cada una y lo que diferencia. Lo mismo para esto, para hipertiroidismo también. Ajá, así mismo. Lo mismo para hiper. Como nosotros pensamos en Graves sobre tormenta tiroidea y así. Realmente, por si acaso, si ustedes se quieren poner de acuerdo, ya sé, yo no sé, lo que sea, pero ya de ahí son ustedes los que saben. Y ya, de ahí yo para ir para adelante yo sigo. Cáncer no, o sea, los carcinomas. No, pero ya esto tiene muchos aspectos patológicos, ahí ya de ahí yo resuelvo. Pues chévere, entonces, metan mano, concéntrense en eso. Si tienen alguna duda me dejan saber. Y ya, de ahí para adelante retomamos la normalidad. Recuerden que están avisados que a partir del miércoles sería 2 de junio. Dios mío. Ya ustedes saben cómo va a ser la dinámica, que los temas no están, no van a estar distribuidos, pero si aquí yo me vuelvo loco y digo, oye Rafael, explica eso, entonces tienen que tener capacidad de eso.
Mira qué chulo, ya casi cojo el examen este. Porque miren, el miércoles ya estamos a 2 y después nada más falta una semana. Qué rico. 10 días. Por 9 fin. días, mejor dicho. Bueno, sí, 10 días. Yo te dije que se iba a pasar de una vez. La verdad no. La verdad no. Sinceramente no. Yo he odiado, detestado estas semanas, pero he estudiado mucho, que es lo importante. Pero no, ay Dios mío. Yo le he sentido mucho. Demasiado tiempo. Pero nada, valor. Nada, señores. Entonces, como siempre, disfruten su fin de semana. Déjenme esto para